Le doy la bienvenida a Héctor y- y al doctor Enrique. Y quería, en definitiva, le voy a dar la bienvenida a todos ustedes en nombre de la Federación Argentina de Cardiología. Le damos las gracias por estar acá con nosotros. Mi nombre es Santiago Vigo y voy a estar coordinando la sesión. El tema que nos convoca hoy es la estenosis aórtica moderada y severa asintomática y el gran interrogante de si son todas iguales. Vamos a estar discutiendo este tema que es algo fascinante y nos van a acompañar como expertos el doctor Miguel Ángel Tibaldi. El doctor Tibaldi es conocido por todos nosotros, él es expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, es el jefe del Servicio de Cardiología del Sanatorio de Allende de la sucursal Cerro y es el director de la maestría en ecocardiografía de la Universidad Católica de Córdoba. El doctor Augusto Lepori, quien es cardiólogo y es presidente actual del Comité de Ecocardiografía, y el doctor Sebastián García Zamora, que es el jefe de cardiología del Sanatorio Delta de Rosario y miembro del Comité de Ecocardiografía de FAC. No me voy a demorar mucho más en presentaciones. Si ustedes están de acuerdo, deberíamos empezar. No sé si es Enrique o Enrique Héctor. primero. Enrique va a ser el primero que va a dar la charla. Bueno, muy bien. El doctor Enrique García Sayán nos va a estar dando su primera charla. Él es profesor asociado de medicina de la sección de cardiología del College de Medicina de Baylor y es director de cardiología no invasiva en el Centro Médico de San Lucas. Enrique, es un gusto tenerte con nosotros y si vos querés, yo creo que vos debés estar habilitado para compartir pantalla. Vamos a ver, ¿ven mi pantalla? Se ve muy bien. Perfecto. Muchas gracias, doctores, por la invitación y doctor Vigo por la presentación. Voy a arrancar la primera parte hablando principalmente de ecocardiografía y donde ecocardiografía nos puede ayudar a no solo el diagnóstico, pero el pronóstico, especialmente en estos grupos complejos que son la estenosis aórtica severa asintomática y la estenosis aórtica moderada. Y luego el doctor Medina nos va a ilustrar con la parte relacionada a multimodalidad, resonancia magnética, etcétera. Y bueno, empezando por lo primero, el diagnóstico de estenosis aórtica, tenemos que siempre recordar que es primariamente basado en velocidades y gradientes. Muchas veces nos enfocamos quizá demasiado en la válvula, en el área valvular aórtica, pero las guías sombras que el diagnóstico es primariamente basado en gradientes, pues ahí tenemos la mayor cantidad de evidencia sobre el pronóstico. Estenosis aórtica severa, por supuesto, es una velocidad máxima de 4 metros por segundo, una gradiente media de más de 40 milímetros de mercurio, con un área valvular aórtica de menos de 1 centímetro. También recordar que este tema del índice valvular aórtico hay que manejarlo con mucho cuidado en pacientes obesos y las guías europeas recomiendan un punto de corte diferente que es 0.5. Entonces ahí también a veces se confunde estenosis aórtica severa y moderada. Sabemos muy bien la influencia desde hace muchos años, estudios muy antiguos, la gradiente, los síntomas y la mortalidad en estos pacientes. Eso no es nada nuevo. Hablemos un poco del espectro de estenosis aórtica de bajo gradiente, que estos pacientes a veces se confunden con estenosis aórtica moderada y hay que poder diferenciarlos. Sabemos que es bastante común y que el bajo flujo es un predictor independiente de la mortalidad después de TAVR. Si tenemos baja gradiente con índice de volumen sistólico normal, entre comillas, hay que tener en cuenta nuestra calidad de ecocardiografía, asegurarnos que no estamos subestimando el gradiente Doppler o el paciente quizás está hipertenso y hay que normalizar la presión antes de volver a chequear la gradiente. También vamos a hablar de umbrales específicos, puntos de corte específicos por género. Esta es la estenosis clásica de bajo gradiente, que es con la fracción de eyección disminuida. Sabemos que tiene peor pronóstico en comparación con la estenosis aórtica de alto gradiente. Y una vez excluidos nuestros errores de medición en coreografía, que es el primer paso a seguir,
podemos hacer una prueba de dosis baja de dobutamina para ver si podemos diferenciar la estenosis aórtica severa, en donde la gradiente aumenta y el área valvular aórtica se mantiene por debajo de 1 de la gradiente de la estenosis pseudo severa. Y acá también podemos ver el tema de reserva de flujo, que es un factor pronóstico importante, sobre todo después de cirugía. Si es que pese a esto tenemos un estudio inconcluso, no tenemos reserva de flujo, podemos hacer el área valvular aórtica proyectada utilizando estas fórmulas propuestas por el doctor Pivarot, en donde estandarizamos el flujo en términos de lo que sería un flujo normal, que es 250 mililitros por segundo. Y vamos a hablar muy brevemente de la puntuación de calcio. El grupo D3, que es la estenosis aórtica paradójica de bajo flujo con fracción de eyección normal, es un poco más complejo. Estos pacientes también tienen un pronóstico muy grave, pese a tener fracción de eyección normal. En particular vemos este grupo de bajo flujo y alta gradiente, que es un grupo que muchas veces no lo consideramos, tienen peor pronóstico en este estudio de Gussetti. Este es el estudio que identificó que el punto de corte para lo que llamamos flujo, aunque en realidad no estamos hablando de flujo, estamos hablando de volumen sistólico. Eh, eh, es diferente en hombres que mujeres porque hay diferencias por género en cuanto a la configuración, la remodelación del ventrículo izquierdo. Las mujeres tienen, incluso cuando indexamos por superficie corporal, cavidades más pequeñas y más remodelación concéntrica. Un punto de corte de 32 mililitros por metro cuadrado en mujeres y 40 mililitros por metro cuadrado en hombres para poder discriminar el efecto del flujo en la mortalidad. Entonces, esta diapositiva habla de la tasa de flujo, que probablemente es un mejor marcador de las fuerzas que realmente están causando la válvula aórtica para abrirse. Y esto viene a ser el volumen sistólico dividido por el tiempo de eyección en segundos. Es menos dependiente de la frecuencia cardíaca. El umbral normal debería ser alrededor de 200 a 250 mililitros por segundo. Y si hay concordancia entre bajo flujo y bajo volumen latido, hay peores resultados. Y como mostré hace un rato, esta fórmula la podemos utilizar también para calcular el área proyectada aórtica. Hay un estudio reciente muy interesante que es lo opuesto. Tenemos un grupo de pacientes con área valvular aórtica mayor de 1 centímetro cuadrado, o sea, si estamos diagnosticando en base al área, sería estenosis aórtica moderada, pero que tienen velocidades y gradientes consistentes con estenosis aórtica severa. Hay una serie de posibles explicaciones para esto y puede tener que ver con el tamaño del paciente o el tamaño del tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero lo que tenemos que tener muy claro es que el pronóstico de estos pacientes es exactamente el mismo que el de pacientes que cumplen todos los criterios para estenosis aórtica severa. Entonces, en ese caso, realmente tenemos que confiar en los gradientes y las velocidades, que es lo que probablemente tiene el mayor impacto en el ventrículo derecho. Muy brevemente hablaré del calcio valvular aórtico porque la ecocardiografía pues no siempre nos da todas las respuestas y tenemos ya varios estudios de este grupo que han sido validados con un punto de corte de 1200 para mujeres y 2000 para varones como un marcador de peor pronóstico en pacientes con estenosis aórtica severa. No se ha estudiado mucho en pacientes con estenosis aórtica de bajo gradiente, que justamente es en quienes más aplicamos el score de calcio coronario, y no se debe aplicar a válvulas bicúspides que tienen un patrón de calcificación muy diferente y mucho más acelerado, y no nos da ninguna información hemodinámica, que es lo que la ecocardiografía nos puede brindar. Siempre y cuando recordemos no hacer prueba de dobutamina en pacientes que son sintomáticos o en pacientes que tienen fracción de eyección normal. Y bueno, las guías nos dicen que el punto de corte para definir el manejo operatorio en pacientes asintomáticos con estenosis severa es una fracción de eyección de 50%. Esto viene de unos estudios muy antiguos, pero cuando vemos información más reciente, estamos viendo que la fracción de eyección entre 50 y 59%
no tiene necesariamente el mismo pronóstico que pacientes con fracción de eyección más del 60%. Esto es en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa. En base a estos estudios, que son relativamente pequeños, es que las guías de manejo del 2020 añadieron esta categoría 2B, recomendación 2B, para reemplazo valvular aórtico en pacientes en que la fracción de eyección se deteriora consecutivamente en 3 ecocardiogramas por debajo del 60%. Entonces, este es un grupo que definitivamente se tiene que estudiar un poco mejor. Y bueno, sabemos ya que la mejor indicación de disfunción sistólica no necesariamente es la fracción de eyección, y podemos utilizar la evaluación strain del ventrículo izquierdo, que por supuesto esta es la deformación producida por la aplicación de fuerza, y estamos trazando el desplazamiento de estos pequeños, que llamamos en inglés speckles, en el tejido. Y lo que nos da, si es que hay un alargamiento en sístole, un número positivo, y si hay un acortamiento en sístole, como viene a ser el strain longitudinal global, un índice negativo. Y en ese caso, cuanto más negativo, mejor. Y esto es lo que hacemos con el protocolo en TOMTEC. Y aquí en este paciente con estenosis aórtica nos ha dado un strain de menos 15.8, que no es completamente normal. Los puntos de corte dependen un poquito del fabricante de la máquina, incluso del software, pero definitivamente por debajo de 16% se considera anormal. Acá hay un par de estudios con puntos de corte diferentes, pero que claramente demuestran que pacientes con strain anormal, incluso cuando tienen fracción de eyección normal y por encima del 60%, tienen peor pronóstico. Se ha propuesto puntos de corte entre 14.7 y menos 16.7. Y el estudio de Dahl es muy interesante porque propone un algoritmo para el manejo de estos pacientes, en donde pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa y strain anormal se les puede continuar estudiando con resonancia magnética. Y de acuerdo a esos resultados podemos hacer una intervención, y vamos a ver lo que nos dice el doctor Medina al respecto. Otro punto interesante es el diagnóstico de amiloidosis cardíaca en pacientes con estenosis aórtica severa. Esto es un problema muy prevalente en esta población, más o menos 1 de cada 8 pacientes, y estos pacientes pasan desaparecidos. Muchas veces son diagnosticados después de la intervención. Sabemos que estos pacientes tienen un pronóstico peor y un mayor índice de hospitalización por insuficiencia cardíaca, y el strain definitivamente nos puede ayudar. Hay un patrón muy clásico para identificar pacientes con probable amiloidosis que probablemente requieren una resonancia magnética. Ahora, cuando vemos pacientes con estenosis aórtica menos de severa, leve a moderada, es interesante ver que el pronóstico tiene una relación lineal con la velocidad máxima, pero una relación no lineal con el área valvular aórtica. Y no es que al llegar a la válvula, al área de 1 centímetro cuadrado, aumentan los eventos. Estos empiezan a aparecer con un área valvular aórtica por debajo de 2 centímetros cuadrados. Realmente algo a tener en cuenta acá, que los eventos negativos en pacientes con estenosis aórtica empiezan a ocurrir con áreas valvulares mayores a 1 centímetro cuadrado. Y no nos olvidemos de evaluar el ventrículo derecho. La disfunción ventricular derecha es un factor importante que está asociado con peores resultados. Hay una serie de nuevos parámetros, no solo las cosas tradicionales como el TAPSE o el Doppler tisular, sino también el strain del ventrículo derecho y el concepto de acoplamiento o desacoplamiento entre el ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar. Lo que nos lleva al siguiente tema, que es la estratificación del daño cardíaco en pacientes asintomáticos. El primer estudio es el estudio de Philippe Genereux en base a los estudios del Partner 2, donde se clasifica al paciente en 4 estadios basado en el daño cardíaco. El ventrículo izquierdo, estadio 1, estadio 2, en la aurícula izquierda o la válvula mitral, tiene fibrilación auricular, insuficiencia mitral. Estadio 3 es problemas pulmonares o de la válvula tricúspide, y estadio 4 es cuando está causado
daños en el ventrículo derecho, disfunción ventricular derecha. Y a medida que vamos subiendo estadios, el pronóstico es peor en pacientes asintomáticos. El segundo estudio de Tastet obtuvo resultados similares en una población que incluso incluyó pacientes con estenosis aórtica moderada. Y ellos utilizaron strain para definir estadio 1, no simplemente la hipertrofia ventricular o la disfunción diastólica. Entonces, estos grupos, estadios 2, 3 y 4, son potencialmente grupos de interés en quienes podríamos explorar intervención temprana antes del desarrollo de los síntomas. Sobre la estenosis aórtica moderada, tenemos una serie de estudios retrospectivos y aquí hay un par de metaanálisis que han digamos, amalgamado los resultados de estos estudios. Básicamente son consistentes en decirnos que los pacientes con estenosis aórtica moderada tienen peor pronóstico que los pacientes con estenosis aórtica leve o sin estenosis aórtica. Y el otro tema muy importante es que de este grupo de estenosis aórtica moderada, los pacientes con fracción de eyección disminuida tienen incluso peor pronóstico. Hay un estudio específicamente en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, un estudio relativamente pequeño, que nos ha mostrado que hay un riesgo incremental de mortalidad en comparación a pacientes con fracción de eyección normal. Podría haber en este grupo, en base a este estudio pequeño, una mejor supervivencia después de un tratamiento de la válvula aórtica. Entonces, lo que necesitamos acá son ensayos randomizados controlados para darnos la respuesta final. Tenemos un estudio relativamente pequeño, bastante pequeño, que es el estudio AVATAR, que es un estudio quirúrgico, de reemplazo valvular quirúrgico, en donde pacientes con estenosis aórtica severa asintomática y fracción de eyección normal que recibieron cirugía tuvieron un mejor pronóstico que los que recibieron cirugía más adelante en base a las indicaciones tradicionales. Tenemos 3 estudios muy importantes que han sido completados y que vamos a obtener respuesta en poco más de un mes, exactamente un mes, en la conferencia de TVT en Washington. El Early TAVR, que es un estudio randomizado para TAVR en pacientes con estenosis aórtica severa asintomática. El TAVR Unload, que es pacientes con estenosis aórtica moderada y fracción de eyección disminuida, justamente la población que estábamos conversando hace un momento. El EVOLVE, que es un estudio de resonancia magnética, viendo al gadolinio. Y hay 2 estudios importantes en curso. Uno llevado a cabo por la compañía Edwards y otro por Medtronic, que son el Progress y el Expand TAVR 2. Estos estudios están viendo a poblaciones con estenosis aórtica moderada y síntomas o ciertos marcadores de alto riesgo, principalmente por imágenes. Justamente las cosas que hemos conversado, fracción de eyección disminuida, hipertrofia ventricular, disfunción diastólica, strain anormal. Y también están utilizando biomarcadores como el BNP y el ProBNP para seleccionar a estos pacientes. Estos estudios todavía están en curso y nos van a dar un poquito más de información sobre qué está ocurriendo con la intervención temprana en pacientes con estenosis aórtica moderada, si es que tienen ciertos marcadores de riesgo. En conclusión, primero tenemos que tener un protocolo de eco completo, y esto debe incluir no solo la válvula aórtica, sino una buena evaluación del ventrículo izquierdo y derecho, incluido el strain, utilizar el índice sistólico, pero también la tasa de flujo. Pacientes con fracción de eyección normal o velocidad menos de lo diagnóstico para estenosis severa, aún están en riesgo de resultados adversos. Los gradientes, el flujo bajo, el strain anormal y la función del ventrículo derecho normal predicen resultados adversos. Y probablemente el futuro es la estratificación basada en el daño cardíaco para identificar pacientes con estenosis aórtica moderada o estenosis aórtica severa, asintomáticos, que pueden beneficiarse de una intervención temprana. Tenemos estos 3 estudios randomizados que nos van a dar resultados muy pronto. Y bueno, y luego tenemos los estudios en estenosis moderada, el Progress Trial en particular, que nos van a dar resultados probablemente en algunos años.
Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy buena presentación. Eh, una vez que hayamos terminado la presentación, eh, voy a presentar ahora al doctor Héctor Medina. Él es jefe de sección de tomografía computarizada y resonancia magnética cardíaca, también de la Escuela de Medicina de Baylor. Así que le voy a dar lugar a Héctor. Le agradezco la presencia para que dé su charla en relación al daño miocárdico y a estas imágenes más complejas y qué nos dicen acerca de la estenosis aórtica. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a nuestros colegas en Argentina y a Enrique, quien también facilitó la presentación. Estas son mis diapositivas y quería confirmar que las están pudiendo ver. ¿Las ven bien ahí? Perfecto. Sí, sí, muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Entonces, básicamente, la idea es hablar de la utilidad de la resonancia del TAC en la predicción de desenlaces y en el manejo de los pacientes con estenosis aórtica. Como les mencionó Santiago, mi nombre es Héctor Medina y nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes. Yo tengo conflictos de interés. Vamos a dividir la charla en dos. Primero vamos a hablar de tomografía y la segunda vamos a hablar de resonancia. Este es un artículo que les recomiendo muy especialmente porque nos sirve a todos, nos sirve a los clínicos, nos sirve a quienes hacemos tomografía y también nos sirve a los clínicos que no necesariamente hacen tomografía, pero que a veces ven discordancias en nuestros reportes de tomografía. Y ya van a ver por qué. Es una publicación de Jack del 2019 y básicamente habla, como dice el título, de cómo y por qué medir la calcificación valvular aórtica en pacientes con estenosis aórtica. Habla de los patrones de corte o de los puntos de corte de los que les hablaba mm, Enrique, básicamente 1200 para mujeres. En las guías europeas es un poquito más alto, pero generalmente 1200 estamos hablando de severidad alta o de estenosis aórtica severa en mujeres y 2000 en hombres. Y aquí están referenciadas todas las guías y todos los estudios y las cohortes prospectivas que han justificado esa utilización. Y después habla de cómo hacer la medición. Y cómo hacer la medición es importante porque tiene algunas trampas, o no necesariamente algunas trampas, pero sí algunos trucos porque puede uno caer en medir el calcio que no es. Y básicamente, este es como se vería una imagen de una escanografía sin contraste, que es como obviamente como medimos el calcio, también como lo medimos, pero fíjense ustedes que acá hay distintos tipos de calcio. El calcio en rojo habla del calcio en la válvula aórtica. El calcio en verde es un calcio que está localizándose más en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero que no es calcio valvular aórtico. Este en amarillito es un calcio que está localizado o bien en la coronaria o bien en la pared de la aorta, de la pared anterior, anterolateral de la aorta. Y este calcio acá, también nuevamente amarillo, es calcificación del anillo mitral. Entonces, cuando ustedes ven unos calcios de pronto supremamente altos y ustedes mismos, y los invito a que abran las imágenes y las vean, de pronto estamos reportando unos calcios en 5000, 6000, a menos de que, como decía Enrique, sea una válvula bicúspide, es probable que quien haya interpretado el estudio pueda haber tenido un error en la medición y que esté incluyendo bien sea del tracto de salida de calcio del tracto de salida del ventrículo izquierdo o tracto de salida de la calcificación del anillo mitral. Por eso es supremamente importante la medición adecuada del calcio y que sea tanto una corroboración en axial verdadero como en coronal para que nos permita la localización ideal del calcio. Muy importante. Vamos a empezar con un caso clínico, 78 años, hombre con angina de ejercicio, con disnea de ejercicio y angina, con unas coronarias normales hace 2 años y con un soplo 6/6 que hace un pic tardío con ausencia de S2, o sea que es un indicativo de que definitivamente hay una patología valvular aórtica importante y con un ritmo sinusal hipertrofia ventricular izquierdo. Y aquí volvemos a una de las clásicas de escuela de medicina en donde un pato se parece un pato, camina como pato y cuaquea como pato, como dicen los gringos, looks like a dog, quacks like a dog, walks like a dog y quacks like a dog. Y este caso en particular es un hombre que tiene 78 años, que tiene dolor torácico de síncope, que tiene un soplo característico, pero fíjense ustedes que la velocidad pico de este paciente es
solamente de 3.5, o sea, nos está dando para una estenosis aórtica moderada. Es decir, que algo no está, no, este pato no está caminando como pato, se está viendo como pato y está cuaqueando como pato, algo no les está funcionando. Y la siguiente pregunta para que se la hagan ustedes mismos es si continuar el tratamiento médico, si repetir el eco, si hacerle un eco transesofágico, una resonancia, un TAC, o si simplemente mandarlo o a TAVR, a SAVR, a una angioplastia. Y yo trabajé varios años en Latinoamérica y una de las cosas que me di cuenta es que no en todos los países ni en todos los centros utilizan lo que les voy a mostrar. Y es que un paciente que tiene un dolor torácico típico como el que estamos viendo, en donde aquí Lennec, cuando se inventó la auscultación, se oye perfectamente como lo vimos en este paciente. Fíjense ustedes que la velocidad no necesariamente califica, el error más frecuente de los laboratorios de ecografía es la subestimación de la verdadera velocidad porque no necesariamente estamos coaxiales con la verdadera velocidad o la velocidad de la estenosis aórtica. Recordemos que siempre que multiplicamos la o que medimos la velocidad de los glóbulos rojos, dependemos mucho del coseno del ángulo y entre más pequeño sea este coseno, entre más coaxial estemos a la verdadera velocidad, vamos a estar más cercanos a la verdad. Si nos caemos por 2 grados, si el coseno cambia de 1 a 0.98, se disminuye en un 0.02 la verdadera velocidad. Si cada 94, o sea, si hay más 6 grados, entre más los grados se va alejando de 1, va disminuyendo y disminuyendo la velocidad y cuando ya pasamos del 94 es de cuando, o sea, cuando el ángulo ya es de 20, el coseno es de 98, es decir, que nos estamos alejando de la verdad. Y fíjense ustedes que entre más grande sea el ángulo, más pequeño va a ser el coseno y eso va a influir aquí en la fórmula, como les mencionaba, y va a haber una subestimación importante de la velocidad de esa estenosis aórtica. Entonces, básicamente, lo que se hizo en este paciente en particular es que este es la velocidad que estábamos obteniendo de 3.5. Fíjense ustedes que estamos tratando de ser lo más coaxiales cuando le pusimos un transductor ciego. Fíjense ustedes que la velocidad aumentó hasta 4, que es la verdadera velocidad positiva. Y básicamente el mensaje de este caso es la invitación a la utilización del PIDO, del probe de PIDO, porque en esos pacientes en donde la clínica es característica, el soplo es característica, pero los hallazgos ecografíacos dan para moderada, probablemente hace falta la utilización de este probe de PIDOF para que nos va a permitir, es una cosa solamente se utiliza para estenosis aórtica y optimiza la caracterización de la velocidad máxima y es uno de los mensajitos para llevar a casa, utilícenlo y aprendan a utilizar si no lo están utilizando en el momento porque va a reclasificar la severidad de la estenosis aórtica. Así que en este paciente en particular no había que mandarlo a tomografía aún, lo que había era que repetir el examen con PIDOF y si hay todavía discordancia, a pesar de haber utilizado el PIDOF y haber utilizado múltiples planos y múltiples proyecciones para adquirir la velocidad máxima, ahí sí puede uno considerar la realización del score de calcio. Vemos las guías del año pasado, de las guías europeas, cuándo utilizarlo. Me parecería que sería un tema interesante para hablar con Enrique y también con Santiago y los demás participantes de pronto sí, cuál es la característica si ustedes esperan a que la dobutamina en lo bajo flujo, bajo gradiente muestre uno reserva contráctil o si de pronto esta recomendación puede cambiarse, aunque como lo mencionó Enrique, está clasificado o está caracterizado específicamente en esos pacientes. Sin embargo, creo que en esos momentos, en cuando hay discordancia, es cuando podemos utilizar el score de calcio. Y en cuanto a pronóstico, básicamente vemos en rojo los pacientes que tienen un score de calcio bajo y en verde los pacientes que tienen un score de calcio alto. Y fíjense ustedes como en el log rank, que es este de la izquierda, como en el hazard ratio, en ambos, tanto sin ajuste para las covariables, para los confounders, para los factores de confusión, en ambos, definitivamente tener mayor cantidad de calcio, tener severidad de calcio por encima de 2.000 en hombres y por encima de 1.200 en mujeres, está correlacionado con eventos adversos importantes, acá con un hazard ratio de 1.62 y acá con un hazard ratio de 3.9, que en ambos resultó siendo significativo. Así que ayuda tanto para el diagnóstico como para el pronóstico y para el manejo de los pacientes. En cuanto a la resonancia, me parece que la utilidad
acabo de salir una publicación muy, muy importante que ya se las voy a mostrar, pero me parece que ayuda más como fenocopia. ¿Y a qué me refiero con eso? Simplemente algunas bases muy rápidas en cuanto a caracterización de tejido. Esta es la resonancia, este es el tejido normal miocárdico y este es el gadolinio que inyectamos a los pacientes. Y en pacientes que tienen un tejido miocárdico normal, el gadolinio, que es un medio de contraste extracelular, entra y sale rápidamente, no se acumula, mientras que en infarto agudo del miocardio o en pacientes con cicatrización, ese gadolinio tiende a quedarse más tiempo. Y ese gadolinio que permanece en el miocardio tiene un tiempo de magnetización más rápida que el miocardio normal, que es este que aparece en una línea continua. Y esa diferencia, ese gradiente entre la magnetización más alta con el tejido miocardio normal, es lo que crea que en realce tardío se vea negro el miocardio. Acá vemos un eje corto, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, la típica imagen ecocardiográfica que también se podemos observar. Y este es un paciente con un depósito mesocárdico de gadolinio típico de miocarditis, en donde se puede ver que esa inflamación aguda o esa cicatriz realzan, como decimos, y genera esa imagen típica blanca en las secuencias de ese realce tardío. La primera persona que lo descubrió, ya hace 25 años, cumple este año esta publicación, Raymond Kim, cuando estaba en Northwestern, lo que hizo fue que ligó la descendiente anterior de perros y le hizo una resonancia a los 3 días, a las 8 semanas, y después los sacrificó y se ve una correlación muy importante a las 3 días, perdón, 3 días, no 3 semanas, sino 3 días, después una disminución del infarto a las 8 semanas. Fíjense ustedes cómo el infarto se parecía muchísimo a los especímenes patológicos que él luego disecó cuando les hizo la autopsia a los perros. Y esas son las típicas distribuciones entre tejido isquémico y no isquémico de los patrones de realce tardío. Y creo que la más importante, la que hace diagnóstico diferencial muy comúnmente en estos pacientes, son los pacientes con amiloidosis. ¿Por qué? Porque son fenocopias, son pacientes mayores, son pacientes en la séptima, octava década de la vida, son pacientes con disnea de ejercicio y son pacientes que tienen aumento del grosor telediastólico del ventrículo izquierdo. Entonces, por eso es tan importante aprenderlos a diferenciar. Y simplemente es otra pregunta para que se lleven a la casa, además del uso del PIDOF que les mostré, que es importante para la clasificación de la estenosis aórtica, y es cuántos pacientes coexisten con amiloidosis cardíaca ATTR y estenosis aórtica. Y cuando busqué para hacer esta charla me sorprendí muchísimo porque hasta un 16% de los pacientes en una publicación de hace algunos años pueden tener coexistencia de ATTR y estenosis aórtica severa, y para amiloidosis senil esa proporción puede ser más alta. Este es el estudio en donde se miraron todos los pacientes de coexistencia con amiloidosis ATTR y estenosis aórtica severa, y fíjense ustedes como nuevamente ese número es hasta del 16%, un número extremadamente alto si lo vemos pues en términos epidemiológicos. Supremamente importante, otro mensajito para llevarse a casa. Y este es un artículo que también les recomiendo, fue publicado en el European Heart Journal del año pasado y es cuándo sospechar amiloidosis cardíaca en pacientes con estenosis aórtica severa. Y esto es supremamente importante porque nosotros no a todos los pacientes que mandamos para TAVR o para SAVR le hacemos resonancia, y este artículo en particular nos dice, hay algunas banderas rojas en donde es necesario sospechar amiloidosis cardíaca. Hoy mismo, a propósito de esto, tuve un paciente acá en el hospital, en el Texas Heart, con una estenosis aórtica moderada que le mandaron resonancia y lo que tenía era una amiloidosis coexistente. Entonces es supremamente frecuente. Y acá vemos cuando la utilización aquí en un circulito de la resonancia puede ayudarnos a identificar esos pacientes. Y básicamente pues hay que leer el artículo, pero estos son las banderas rojas, tanto extracardíacas como cardíacas, cierta edad, raza negra, historia familiar, disautonomía, polineuropatía, dolor lumbar crónico, todo este tipo de cosas, macroglosia, ruptura atraumática del bíceps, el síndrome de Popeye, que es muy característico, macroglosia, etcétera, y los cardíacos, que son mucho más familiares para nosotros. Esas son las imágenes clínicas. Y la impresión por imágenes es el típico que tenga bajo voltaje, infarto, patrón de pseudoinfarto. En el ecocardiograma creo que la audiencia en la su mayoría son los ecocardiografistas, saben a qué me refiero. Y en la resonancia nuclear magnética, básicamente lo que vemos es la distribución subendicárdica transmural o subendicárdica difusa en este tipo de pacientes. Entonces es supremamente importante, y tenemos que, cada vez que veamos en nuestros pacientes de estenosis aórtica severa alguno de estas
hallazgos, sospechar. Si tenemos más de dos banderas rojas, lo que recomienda estas guías europeas es referir a los pacientes o a un espectro, a una resonancia nuclear magnética para estar seguros que esa coexistencia que puede ocurrir hasta en un 16% de los pacientes con ATTR o hasta en un 20 o 22% de los pacientes con AL no se nos vaya a pasar, supremamente importante. Así que si tiene banderas rojas, hay que enviarlo a una resonancia. Si no tiene bandera roja, ya la decisión es enviarlo a TAVR y a SAVR. Y específicamente en cuanto a el tamaño o el diagnóstico valvular, nosotros podemos hacer en resonancia, esto es una imagen de resonancia, podemos medir el área valvular, pero como lo dijo muy bien Enrique, el área valvular puede no ser necesariamente el verdadero diagnóstico. Creo que tenemos que correlacionar tanto el área que podemos obtener en la resonancia con las velocidades pico y los gradientes medios, porque no es la misma el área valvular aórtica de Michael Jordan que el área valvular aórtica de una mujer como Shakira, por ejemplo, que mide 1,55. Van a tener áreas valvulares completamente distintas si ambos eventualmente desarrollaran estenosis aórtica severa. Y en cuanto a la predicción, y este también es supremamente importante, eso es un trabajo que se publicó este año, después de muchos años, todos los investigadores de unidades de resonancia más importantes de Estados Unidos, perdón, del Reino Unido, James Moon, está Myerson Moon que trabaja en The Heart Hospital, Myers que trabaja en Oxford, Sanjay Prasad que trabaja en Brompton, John Wigan que trabaja en Leeds, publicaron, este es el consorcio y es la cohorte más grande, también es una publicación interesante para que la lean, de cómo la presencia o no de realce tardío predijo la aparición de síntomas y de eventos en los pacientes con estenosis aórtica severa. Y no es de sorprender que en estos pacientes con estenosis aórtica más de moderada, la presencia de realce se correlaciona con una sobrevida menor versus aquellos que tienen realce ausente versus presente, y esto aplicó tanto para mortalidad total como para mortalidad cardiovascular, y también lo mismo aplicó para un modelo multivariado con hazard ratio. Fíjense ustedes que el G era el segundo más importante después de edad para muerte, y solamente se comparaba con fibrilación auricular, con diabetes y con mujeres. Sin embargo, el G aquí en particular, tanto para muerte cardiovascular, para eventos cardiovasculares como para cualquier tipo de muerte, pues fue estadísticamente significativo en ambos, a lo que solamente fue comparable con edad, con un hazard ratio de 1,65. Así que es supremamente importante y fue la primera vez para ver esta publicación. Realmente tuvimos que esperar casi que 15 años para que se juntaran todos sus centros. Es gente que hace entre 40 y 50 resonancias al día. Así que fueron capaces de lograr recoger esta información. Así que la resonancia en términos generales es muy buena para caracterizar fenocopias cuando tengamos las banderas rojas que les mencioné, y de la misma forma es muy buena para predecir eventos como les estoy mostrando en estas diapositivas. Nueva diapositiva. Y acá simplemente esto sacado del clinicaltrials.org, es el artículo que se va a presentar. En cuanto el trabajo que se va a presentar, que es el Evolve Trial el que mencionó Enrique. Básicamente lo que están haciendo con estos pacientes es que si hay cicatriz presentes por resonancia cardíaca, los pacientes se están aleatorizando al cuidado clínico normal, o se están en moderada, o se están evaluando para reemplazo valvular. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos haciendo es tratando de evitar que los pacientes con moderada se cicatricen muchísimo, en donde ese miocardio ya, si se llega al momento de reemplazar la válvula, pueda ser no reversible, algo parecido a lo que se hace con viabilidad, pero para enfermedad coronaria, en este caso para empezar, para enfermedad valvular. Y nuevamente, como mencionaba Enrique, vamos a ver los resultados pronto, más adelante en este año, que es importante. Así que básicamente algunas palabras muy, muy rápidas en insuficiencia aórtica. Esta es una mujer de 68 años, porque la insuficiencia aórtica quizá tiene un impacto mayor la resonancia que en la estenosis. Ya le hicieron un reemplazo valvular aórtico hace 10 años, tiene 3 meses de síntomas con una presión de pulso aumentada y con un soplo que es importante. Este es el ecocardiograma. Piense que ese ecocardiograma tiene un poquitico de insuficiencia aórtica, pero no es tan importante, no es tan llamativa. Tiene un ventrículo de 6,5, que para una mujer puede estar grande. Ahí ven ustedes que de pronto ese jet sí es más importante, pero fue catalogado con un tiempo de mi impresión de 480 como
una insuficiencia moderada, no tiene un tamaño tan grande y cuando lo llevamos a resonancia, aquí rápidamente para ahorrar tiempo, el resultado del eco es un ventrículo de 6,5 centímetros con un volumen de 186 y con una insuficiencia moderada, la paciente es llevada a resonancia y fíjense ustedes ese ventriculazo que tiene, la típica subestimación del volumen ventricular verdadero que puede ocurrir. Eso es un ventrículo normal, ese es el ventrículo de la paciente para que ustedes se den una idea de lo grande que es el ventrículo de esta paciente con insuficiencia aórtica. Nuevamente, este es el caso número 3, este es el ventrículo normal, un ventrículo supremamente grande, realmente mide 8,3 comparado con el 6,5 que vemos por resonancia, un ventrículo gigantesco. Y básicamente lo que no tenía realce tardío en esta paciente en particular, lo que le hacemos acá es la medición por contraste de fase, que es donde tiene más aplicación en la enfermedad valvular. Es una válvula trivalva como la ven ahí reemplazada. Y esta es la forma en la que obtenemos el grado de regurgitación aórtica. Y si comparamos los datos del eco con los datos de la resonancia, el ventrículo está mucho más grande, fíjense que es casi que el doble o un 40% más grande del volumen y lo que encontramos acá es una fracción resultante del 50%. Les menciono este casito como extra simplemente para que utilicen y tengan la resonancia a su disposición para pacientes no con estenosis aórtica, sino con insuficiencia, es supremamente importante. Y el último artículo que les voy a recomendar, este artículo nuevamente del jefe de resonancia de Oxford, publicado el año pasado, es un artículo supremamente bonito que para cualquier ecocardiografista o cardiólogo vale la pena leer. Fíjense que los puntos de corte PON son un poquito distintos a lo que publica SOCBI en las guías valvulares. Así que para terminar, el TAC cardíaco es supremamente importante en la enfermedad valvular por estenosis aórtica. Fíjense que es importante que hagamos la medición correcta del calcio porque nos podemos equivocar y podemos medir calcio del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es más frecuente, y podemos equivocarnos. Es importante para que lo correlacionen cuando tengan una discrepancia muy grande, particularmente en pacientes que no tienen estenosis aórtica por bivalva. Acuérdense ustedes que provee un excelente pronóstico, tanto en hallazgos, en análisis univariados como multivariados, que son estadísticamente significativos para MACE, para Major Adverse Cardiac Events, artículo del 2019. No se le olviden de siempre que algo que no les concuerde. Acuérdense ustedes la típica enseñanza de Patricia Pelica. El error que más frecuente cometemos es la subestimación de la estenosis aórtica por falta de alineación coaxial de la verdadera velocidad de la estenosis aórtica y por la subutilización del PIDOF, que es este probe, este transductor exclusivo para estenosis aórtica severa. La coexistencia de ATTR con amiloidosis cardíaca hasta un 16%, supremamente alta. Muchos de estos pacientes, casi que 1 de cada 5 pacientes que vemos en laboratorio de ecocardiografía con estenosis aórtica severa, va a tener uno de los dos tipos más frecuentes de amiloidosis cardíaca, para que no se nos olviden, acordarse de las banderas rojas, tanto clínicas como por imágenes, acordarse del artículo que se acabó de publicar, en donde el realce tardío definitivamente es muy importante para predecir eventos en pacientes con estenosis aórtica por encima de moderada, de acuerdo al consorcio británico. Y no se les olvide en este artículo de Myerson sobre estenosis, insuficiencia aórtica, que es supremamente bonito y estoy seguro que les va a gustar. No es sobre estenosis aórtica, que era nuestro tema, es sobre insuficiencia, pero vale muchísimo la pena. Eso es todo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Eh, Buenísima tu charla. Eh, Te agradecemos haber estado por acá. Le voy a dar lugar a nuestros expertos para dar lugar a la discusión. Miguel, no sé si vos querés hacer algún comentario. Bueno, sí, bueno, gracias por la invitación. Excelente las conferencias. Yo creo que han, sobre todo por dejar en claro los distintos escenarios y sobre todo el arsenal de herramientas que tenemos hoy para distinguir estos pacientes y estratificarlos en riesgo. Y con gran satisfacción he escuchado algo que sostengo hace mucho tiempo, que debemos empezar a hablar de asintomáticos y debemos empezar a hablar de fracción de eyección de 60% como línea de corte.
Y la reflexión es que si uno ve el daño extravascular de la estratificación planteada por Generó ya del 2017, vemos que el 60% de los pacientes asintomáticos del grupo que él analizó estaban en clase ya 2, o sea, con daño estructural sobre la válvula mitral y la aurícula izquierda, dos hechos de factores pronósticos, de mal pronósticos. Entonces creo, y si uno superpone las guías a este continuo cardiovascular planteado por enero, vemos que las guías caen desfasadas en estos aspectos. Entonces, creo, a ver, no sé qué opinan, pero primero, cada vez más vamos a tener que plantearnos en estos pacientes asintomáticos, sobre todo porque tenemos herramientas como el strain, que ya fue bien planteado y que es mucho más sensible y un factor independiente de pronóstico antes que la fracción de eyección, y lo que acaban de decir de la resonancia del realce tardío. Dentro de eso va dos preguntas, a ver qué opinan los este, disertantes en cuanto a esto que estoy diciendo y qué opinan acerca, si bien no hay trabajos acerca del estudio del volumen extracelular como predictor de fibrosis aún reversible y como mecanismo decidor de tomar conductas, tanto para la severa como para las moderadas, aquellas donde hay una disociación en el cual son sintomáticos y empieza a caer la fracción de eyección por debajo de 60. Héctor, creo que el No se volumen te extracelular. escucha, Enrique. Sí, yo, Ahora sí. vamos a saber más sobre ese volumen extracelular y sobre la fibrosis cuando se publique el Evolve Trial, ¿no? La primera publicación se hizo en el 2019 y generalmente tenemos datos o la mayoría de estos pacientes los datos tienen que esperar un poco más. Ahorita simplemente con 5 años de reclutamiento, porque la primera publicación, como les digo, se hizo en el 2019, ya se aventuraron a hacer la publicación que mencionó Enrique. Entonces yo creo que vamos a esperar que nos dice el Evolve Trial y probablemente dentro de esos hallazgos que nos van a dar este estudio, probablemente va a haber otras publicaciones con respecto a lo que tú dices, que es volumen extracelular, fibrosis intersticial con el T1, que el T1 es supremamente importante en pacientes con amiloidosis precisamente, cuando está alto, en cardiomipatía hipertrófica o en cardiopatía hipertensiva, o en aquellos en los cuales está bajo, que es en pacientes con hemocromatosis y con Fabry, eh, o pacientes con metaplasia grasa. Entonces yo creo que vamos a esperar esas publicaciones dentro de lo que está escrito en el paper del American Heart Journal, habla más que todo de fibrosis, pero creería yo que sabiendo que son varios de los autores de los que mencioné dentro del consorcio británico del 2023 que publicaron la cohorte, quienes están autorizando a estos pacientes y creería yo que se le hizo pues una resonancia muy completa y que dependiendo de lo que encontremos lo primero que se escribirá será con realce y de ahí en adelante vendrán los otros mapas paramétricos para evaluación de fibrosis intersticial y volumen extracelular. Así que creo que va a ser un año interesante y unos próximos meses muy interesantes en cuanto al uso de la resonancia y los hallazgos en esos dos tipos de en estos tipos de pacientes. Enrique, Bueno, para resaltar, gracias por la invitación nuevamente, las cosas muy importantes que acaba de resaltar el doctor Tibaldi. Am, y como dije, lo primero, y Héctor también lo mencionó, la ecocardiografía, hay que tener muchísimo cuidado con cómo hacemos nuestro protocolo, ¿verdad? Asegurarnos que estamos investigando, interrogando la gradiente desde múltiples ángulos, utilizando la sonda PIDOF, por ejemplo. Y honestamente yo creo que en el 2024 un paciente con estenosis aórtica que recibe una ecocardiografía tiene que recibir evaluación de strain en todos los pacientes. Buena evaluación de la fracción de eyección, idealmente con 3D. Héctor también estaba mencionando en los temas de subestimación de los volúmenes cardíacos por ecocardiografía, que es un tema muy frecuente y el 3D nos puede ayudar.
y una muy buena evaluación diastólica y del ventrículo derecho para poder hacer justamente la estratificación como propuso General. Ahora, ¿cómo utilizamos esta información en la práctica para brindarle tratamiento a nuestros pacientes? Por supuesto, nos gustaría hacerlo, pero también tenemos que ceñirnos a lo que dicen las guías y lo que nos dice la FDA de lo que está aprobado, pero esperamos que estos ensayos clínicos que están por publicarse en menos de un mes nos arrojen un poco de respuestas y si estos ensayos clínicos son positivos, yo creo que en corto tiempo vamos a ver algún cambio en las guías o los protocolos de manejo que nos permitan manejar estos pacientes un poco más tempranamente, una vez que se identifica el daño cardíaco, antes de que desarrollen síntomas, justamente. Gracias, Enrique. Gracias, Héctor. Quiero hacer un solo comentario con respecto a lo que decían del estudio este de EVOLVE, que tiene mucho que ver no solamente con la resonancia, sino que también está basado en el uso de biomarcadores y que eso también va a ser una herramienta importante para la toma de decisiones, ¿no? Augusto, Sebastián, ¿algún comentario? Yo tengo un pequeño comentario. Eh, Creo que desde el laboratorio de ECO tenemos que asegurarnos, ¿no es cierto?, de estadificar la estenosis aórtica y cada día vamos viendo que se publican nuevos trabajos. Leí uno la semana pasada que publicó un grupo de España que mejora un poco la predicción de la estadificación de Generox usando el strain, como dijo Enrique, del ventrículo izquierdo, la insuficiencia mitral y el acoplamiento del ventrículo derecho con la arteria pulmonar, porque sabemos que el TAPSE, que en realidad es la medida que habitualmente utiliza la mayoría, sabemos que no es la mejor, pero es la que utiliza la mayoría, muchas veces, o informar la PSAP de manera aislada, no refleja el real daño que tiene ese ventrículo derecho, y muchas veces cuando el TAP se disminuye o la PSAP aumenta exageradamente, ese ventrículo no se va a recuperar posterior a la cirugía o a la intervención. Nosotros tenemos que lograr encontrar, por eso creo que es la pregunta, ¿no? Si son todos iguales, tenemos que encontrar a qué paciente está en el límite del daño, ¿no es cierto? O sea, en ese daño que todavía es recuperable o el inicio del daño y no aquel que tiene un daño avanzado que ya no se va a recuperar a pesar de la intervención. Entonces, bueno, eso creo que es muy importante que resaltaron ambos disertantes, ¿no es cierto? De tratar de estadificar y ver bien cuáles son los pacientes que más se van a beneficiar de una intervención. Yo tengo una pregunta para Enrique, que ¿están utilizando el ecoestrés en los pacientes con estenosis aórtica cuando tienen alguna duda o van más a los estudios por imágenes como la resonancia o la tomografía para... Yo creo que son complementarios. El ECOS-3 realmente nos da los estudios hemodinámicos y nos habla de la capacidad ventricular, ¿verdad? Eso es una cosa importante, sobre todo en pacientes quirúrgicos, en pacientes que van a cirugía. He de recalcar que es principalmente indicado en pacientes con fracción de eyección disminuida. Si bien hay quienes proponen hacer ECOS-3 de dobutamina en pacientes con fracción de eyección borderline entre 50 y 60, esto no es algo recomendado por las guías de manejo. O sea, en ese grupo de pacientes, usualmente nos vamos directamente a la tomografía cardíaca, al score de calcio. Eh, y, eh, y en general en estos casos son complementarios. O sea, a veces tenemos que integrar un poco ambas cosas. Hay pacientes, por ejemplo, que les hacemos el estrés con dobutamina y no logran aumentar el gasto cardíaco por más de 20%. Entonces ahí tenemos que recurrir ya sea al puntaje de calcio o podemos hacer el área valvular aórtica, la predicción del área valvular aórtica basado en una estandarización de lo que sería un flujo normal. Y una pregunta más. Cuando ustedes llega un estudio que es discordante y lo vuelven a solicitar, ¿no es cierto? O vuelven a realizar las mediciones, ¿tenés un estimativo en qué porcentaje las mediciones cambian realmente? Al menos en su centro es alto.
No, no tengo el dato exacto, pero les puedo decir que es bastante frecuente y que es importante en un hospital de referencia que va a realizar la cirugía o el TAVI repetir las imágenes completamente. Lo más sencillo de ecocardiografía, por ejemplo, es la medición, y veo una pregunta en el chat justamente sobre eso, la medición del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tenemos que ver realmente cómo está haciendo esa medida, cómo está haciendo ese cálculo. 1 o 2 milímetros de error nos llevan a un gran error en el cálculo del área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tenemos que ver el tamaño del paciente, el área de superficie corporal, y en base de eso tener una idea de cuál sería un tracto de salida del ventrículo izquierdo estándar para este paciente. Incluso hay una fórmula que ha sido propuesta para predecir el tracto de salida, que es, me parece que es 5.7 más 12 en milímetros, por supuesto, que nos da una idea de lo que deberíamos estar hallando, ¿no? Podríamos utilizar 3D efectivamente para medir el tracto de salida. Hay quienes han propuesto también el área valvular híbrida, que es utilizar el área del anillo por tomografía, que sabemos perfectamente que es más precisa que por eco y siempre un poco más grande, y multiplicar esa área por el índice Doppler, y el punto de corte que han propuesto en ese caso es 1.2. Entonces yo cuando veo discrepancias, por ejemplo, y estamos en la conferencia de TAVI que se presentan todos los pacientes, un cálculo muy rápido que hago en mi calculadora es el área que ya tenemos en la tomografía, porque todos nuestros pacientes reciben tomografía, multiplicado por el índice Doppler. Y si me sale más de 120 milímetros, yo ya estoy sospechando que probablemente lo que ha ocurrido es una subestimación del tracto de salida en el eco, si es que no cumplen los criterios diagnósticos por gradiente. Muchas gracias. Sebastián, ¿algún comentario? No, bueno, yo primero felicitar porque creo que las dos presentaciones estuvieron excelentes. Eh, Creo que los comentarios, había también uno en el público, había una pregunta, pero creo que ya se... acá alguien Había pregunta, ¿en qué había una caso utiliza? pregunta de si yo la borré, pensé que la estaba respondiendo y estaba respondiendo del otro chat, si la vista para external derecha la consideran útil y si la utilizan frecuentemente. Esa era una pregunta importante, creo. Sí, la parasternal derecha es importante para alinear nuevamente el tracto. Patricia Pelica, creo que no tenemos datos de nuestro laboratorio, pero Patricia Pelica, que pues, se fue jefa de laboratorio de cardiografía de la Mayo Clinic mucho tiempo, ahorita es el Chief of Staff de la Mayo Clinic. Ella dice que hasta en un 25% en el laboratorio de la Clínica Mayo ellos pueden reclasificar la estenosis aórtica, bien sea con un alineamiento coaxial óptimo de la verdadera velocidad o con la utilización del PIDOF. Es decir, que en esos pacientes que yo les mostraba que un pato que se ve como un pato, que parece un pato, pero que no cuaquea como un pato, realmente no es que no esté cuacuando como un pato, sino que no estamos utilizando las medidas y la alineación. Entonces, en parasternal largo, y hay una diapositiva que de pronto no la puse, pero que ella utiliza en una de sus charlas que es perfecta, porque es la utilización del parasternal derecho, y ahí en algunos pacientes, particularmente dependiendo. Otra cosa que hemos sabido a raíz de esto y en pacientes que hacemos TAVI es la variabilidad del ángulo de implantación perfecta para el TAVI, que también representa el verdadero ángulo del jet coaxial o del jet ortogonal del flujo. Y la mayoría de gente está entre un caudal 9 hasta un LIO 25, pero hay mucha gente que varía. Entonces hay un gran grado de variación y por eso es tan importante interrogar la verdadera velocidad. Entonces, específicamente para esa pregunta, definitivamente el parasternal derecho puede ser de gran utilidad. Ahí, y agrego que hay que practicarlo. Practiquen el parasternal derecho, lleva un poco de práctica, pero se va logrando buenas mediciones. Ahí Miguel levantó la mano. Sí, yo que tengo más ya pasado que futuro, la verdad que vi con nostalgia la imagen del PIDOF, porque me he criado con el PIDOF,
y la verdad que los equipos modernos no traen PIDOF, salvo uno lo pida especialmente, e incluso algunos ni conexión para PIDOF, ¿no? Y lo tenemos que hacer, yo lo planteo a ciegas con el traductor común y el par external derecho. Y lo otro que es muy importante, lo que dijo Enrique, y creo que cualquiera de las mediciones que hagamos, ya sea desde la resistencia valvular, eh, todos tienen que ver con el tracto de salida del ventrículo izquierdo y eso es nuestro talón de Aquiles, incluso tenemos que tener un buen 3D para poderlo comparar con los datos que nos da la tomografía. Con lo cual yo creo que ahí tenemos una falencia muy importante y como ya le preguntó a Augusto qué porcentaje tienen que revisar sus imágenes y como dijo Arturo Evangelista, incluso fue motivo de una publicación, mire, si usted tiene datos discordantes, vuelva a revisar sus imágenes una y otra vez y piense que está equivocado y vuelva a revisarlo hasta que, entonces, porque sí cometemos muchos errores en cuanto a la medición del tracto de salida, ¿no? Sí. Seba, vos estabas para hacer una Así pregunta. es. Sí, yo les quería preguntar un poco qué valor le dan al tiempo de aceleración o la relación entre el tiempo de aceleración y el tiempo eyectivo total como forma de que nos oriente a decir quizá estamos subestimando las velocidades. Obviamente estamos hablando de pacientes que no tienen 4 metros o más de velocidad. Sí, no, eso es muy importante y tiene que ver con lo mismo que vemos en el examen físico también, ¿verdad? Cuando vemos el Doppler espectral, como lo que estaba mostrando Héctor, y vemos que el pico de aceleración está detrás del 50%, no tenemos un punto de corte exacto, como sí lo proponen las guías para válvulas protésicas, por ejemplo. Pero yo creo que eso debe ser una bandera roja, como decimos, de que probablemente estamos lidiando con estenosis aórtica, si no severa, muy significativa y que debemos explorar eso más con todas las técnicas que hemos mencionado. Es algo realmente muy importante de reconocer, se ve rápidamente en el Doppler. Yo les Bien, quiero y ahí, hacer una pregunta. En su centro, eh, ¿cuán agresivos son a la hora de reemplazo en estos pacientes asintomáticos en cuanto a las indicaciones actuales de tipo 2A que sabemos que son, cuando son muy severas, que tienen más de 5 metros o cuando tienen muy calcificada la válvula? eh, son agresivos, esperan que aparezcan los síntomas, cómo es el proceder de donde ustedes trabajan. Está la publicación de este grupo coreano, del grupo Samsung, que tiene la muy severa, ¿no? Que es por encima de 4,5. Y tanto en este centro como en el anterior donde yo trabajaba, cuando está por encima de 4,5, aún en asintomáticas, creo que esa publicación nos llevó, porque era un grupo muy pequeño, pero en poco tiempo, o sea, la cohorte no era muy grande, pero en un poco tiempo demostró separación. Pues por encima de 4 o 5 creo que se está haciendo tempranamente el reemplazo aún en asintomáticos. Em, pero, pero creo que pues si estás asintomático, decirle al paciente que le hagan, ya sea inclusive con TAVR, pues no necesariamente es tan fácil de convencerlo. Creo que también depende mucho del paciente, depende mucho. Hay pacientes, creo que es una decisión en conjunta en decirle, mire, hay un estudio, por lo menos el de Samsung, el coreano, en donde por encima de 4 o 5 sí se demostró beneficio, pero entre 4 y 4,5 velocidad pico, creo que todavía hay equipoise, ¿no? Hay incertidumbre genuina en la medicina en qué hacer. Vamos a ver qué muestra el Evolved, porque el Evolved es en severa sintomática y los estratificaron por mid-wall, por realce, presencia o no de realce mesocárdico. Creo que para esos pacientes en particular, asintomáticos, quizá la resonancia nos va a ayudar a orientar un poco más la decisión, un poco más objetiva. No sé, Enrique, si o alguno de Augusto o Miguel tenga otra opinión.
No, sí, yo estoy de acuerdo. Está claro que necesitamos un poquito más de información. Yo creo que en nuestro centro, en general, somos bastante agresivos desde el punto de vista intervencional y quirúrgico, sobre todo. Tenemos grandes cirujanos aórticos, pero igual tenemos que ceñirnos a las guías de manejo. Tenemos procesos muy estrictos, tenemos una discusión semanal bueno, si es que cumple criterios de las guías, muy severo, con velocidad más de 5 definitivamente, pero en esos pacientes intermedios realmente tenemos que esperar más información. Y bueno, el futuro está en lo que mencionamos, tener una buena ecocardio con strain y en pacientes donde se sospeche cualquier anomalía y definitivamente en pacientes asintomáticos severos que se está tratando de considerar hacer una resonancia magnética y en algún momento yo creo que vamos a poder definir con más exactitud cuáles son estos pacientes que están en riesgo y que requieren una intervención temprana. Y las guías, el doctor Tibaldi decía, están desfasadas. Yo creo que sí, están desfasadas con la evidencia, pero una vez que tengamos los estudios randomizados, controlados, los resultados van a tener que cambiar si es que estos cambian la práctica. Les puse ahí en el chat, no lo puedo poner en el de participantes, pero sí lo puse en el de preguntas y respuestas y en el de panelistas, el trial este del Samsung, que es un estudio interesante que habla de lo que mencionábamos, el pacientes con estenosis muy severa y cómo lo manejaron el resultado de ese estudio. Yo Sí, creo que haciendo, perdón, dale, Miguel. no, no, una preguntita, al menos yo no lo veo, si es el porcentaje de gradiente paradojal, como describe Poirot, que llega hasta el 30%, yo en mi centro no lo veo y yo no sé si no lo sé ver o ustedes creen que para mí está sobredimensionado, no sé cuál es su opinión. Al menos yo no veo ese porcentaje de gradiente paradojal. Nosotros lo vemos con bastante frecuencia, pero tiene razón, los pacientes que llegan con ese diagnóstico, hay varios que acaban no cayendo en ese grupo, ya sea porque el cálculo de la válvula aórtica estuvo mal hecho o el paciente estuvo hipertenso durante el ecocardio. O sea, hay varios pacientes que finalmente son moderados y no cumplen el criterio. Pero bueno, quizá incluso esos pacientes que son definitivamente moderados, si es que tienen otros factores que están llevando al bajo flujo, eh, se puedan beneficiar, porque sabemos que esa es una población de riesgo de todas formas. Una de las razones del bajo flujo precisamente es la amiloidosis, ¿no? Eh, entonces, cuando tengan ese bajo flujo, hay que sospecharla y nuevamente la proporción es abismal, ¿no? 16 a 20% de pacientes de coexistencia es infinitamente alto y creo que se nos están pasando muchos pacientes que son esos pacientes que se les hace la TAVR o se les hace el SAVR y mueren los 2, 3 años después y mueren con no diagnóstico o falta de diagnóstico de amiloidosis, ¿no? Ahí la pregunta es, esos pacientes, lo que nos dicen los intervencionistas, bueno, entonces no le hacemos el reemplazo valvular aórtico y no necesariamente es que no se les haga, pero que no se puede sencillamente ofrecerles la válvula o la cirugía y enviarlos a la casa, sino que pues hay que tratarlos, ¿no? Es un manejo multidisciplinario, un manejo integral del paciente. Seba, Seba, Sí, había una pregunta del público que creo que era muy interesante, que planteaban cuándo usan el cálculo de recupero de presión, creo que haciendo referencia a, a los pacientes con aorta pequeña. Y eso suele ser menos un problema en estos pacientes. Lo vemos un poco después del reemplazo valvular, ¿correcto? De acuerdo al tipo de válvula que reciban. Pero lo que estamos hablando es de sobreestimación de las gradientes, básicamente, ¿verdad? Y yo creo que en esta población realmente tenemos tantas, eh, tantos métodos para evaluarlos, como hemos mencionado, que realmente es una ecuación que no es muy precisa. En teoría tenemos que preocuparnos de eso cuando la aorta ascendente es menos de 3 centímetros.
pero en práctica no es algo que nosotros estemos calculando con frecuencia. Si tenemos alguna duda, recurrimos a imágenes multimodales, a la prueba de esfuerzo, etcétera. Pero el punto que también mencioné más temprano es cuando las gradientes son reales, pero la válvula aórtica está por encima de 1 y que no nos tranquilicemos, que no tengamos una falsa idea de que estos pacientes son moderados y no van a tener un buen pronóstico, ¿no? Realmente si las gradientes son altas y no son reversibles, no es un tema de anemia aguda, ni sepsis, ni otro tipo de cosas, definitivamente tenemos que tomarlo muy seriamente. Y eso particularmente, Enrique, también es cierto en pacientes con válvula bicúspide, ¿no? Esas válvulas bicúspides con el anillo grande, en donde el tracto tiende a ser grande, eh, que el área valvular el calculado sea de lo que sea, no significa que la estenosis no sea severa. Los pacientes deben ir a reemplazo si están sintomáticos. Exacto, exacto. En ese estudio que mencioné, el porcentaje de pacientes con válvula bicúspide era mucho más alto que en la población general. Y Claro. justamente postulan que es el tracto de salida grande nos está llevando a un error de medición del área. Bueno, muy bien. La verdad que nos podríamos quedar conversando de este tema durante varios minutos más, pero ya hemos cumplido el tiempo. Les quiero agradecer a todos por su tiempo, por las excelentes charlas, a Héctor y a Enrique. Muchas gracias a Augusto, Miguel y Sebastián, y les agradecemos a la Federación Argentina de Cardiología por habernos dado lugar para tener este webinar. Nos estaremos encontrando probablemente pronto y vamos a esperar, como dijeron nuestros dos disertantes, vamos a tener mucha información acerca de los resultados de los próximos estudios ahora a finales de octubre y creo que eso nos va a ayudar muchísimo en la toma de decisiones. Yo Así que tengo muchas solo gracias. Ha una sido un pregunta final. placer compartir esta sesión con ustedes. Miguel, ¿qué te vas a abrir ahí de esos vinos que tienes? ¿Cuál es el que te vas a abrir esta noche que tienes ahí? Están como listos. Están invitados todos, no hay ningún problema. ¿Eh? Bueno, Es, muchas gracias a todos, un gusto. libros y vino es una buena combinación. Claro que sí, muchas gracias a todos. Fue un Gracias, placer Enrique, y gracias, servirles. Héctor. Gracias. Muchas gracias, buenas Muchas noches. Luego. gracias.